Nos metemos en nuestro país. Está en línea, los saludo ya, José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional. José Ignacio, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Tanto tiempo. Bien, yo siempre lo presento como además un obsesivo de la producción, ¿no? Porque tiene casi la vida dedicada a eso. Sí. Y es muy interesante porque además sí. hay mucho para hablar de eso en la Argentina que viene tan trabado. ¿Lograron algo en estos 10 meses para destrabar la producción, incluso aún en pandemia? A ver, es muy importante hablar de la pandemia, ¿no? Cuando cae el PBI de España, de Italia, Alemania, Estados Unidos, en forma tremenda, cuando estos países acuden a déficits fiscales que históricamente nunca se conocieron para evitar mayor caída, bueno, uno tiene que pensar que está en ese mundo, ¿no? Que está en otro lado. Además, esos países entraron a esta crisis con economías estabilizadas, con reservas, con demanda, y nosotros entramos a la crisis casi en default, bueno, como todos sabemos. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer ante esta caída nacional y mundial? Creo que hubo una decisión política de salir a asistir al sector privado para evitar mayores daños en la caída del nivel de actividad. Y la verdad que yo como industrial, Fernando, lo digo siempre, he acudido, y esto es indiscutible, están las cifras sobre la mesa, al rescate más importante que tengamos memoria del sector público al sector privado ante la magnitud de la crisis. Te recuerde que en caso nuestro de la industria, ¿qué pedíamos nosotros al gobierno anterior? Bueno, que la mochila que traíamos impositiva nos la alivianen, que no nos embarguen las cuentas corrientes. Pedíamos que las tarifas nos den un tiempo porque no podíamos pagar ese nivel de tarifas. Bueno, y todo esto fue dado. Salió la moratoria más amplia, salió que las tarifas para la pyme se puedan prorrogar, también los créditos. Y también hubo algo que nunca tuvimos, que el gobierno saliera a ayudarnos a pagar los salarios. Esto nunca se nos había ocurrido ni siquiera pedirlo. Bueno, todo esto ¿es suficiente? No, ante la magnitud de la crisis, todos sabemos que la única salida real es cuando la economía vuelve a crecer. Ahora, hay 350.000, 2 puntos del Producto Bruto en créditos a la inversión productiva, es decir, al 24%. Yo hoy estoy a cargo del BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Cuando llegué al banco, Fernando, la tasa en pesos estaba entre el 85 y 95%. Y la tasa en dólares al 15%. Hoy, en esta crisis, la tasa en pesos la tenemos al 24% y la tasa en dólares para promover la exportación de las pymes al 4%. ¿Se puede hacer más? Bueno, siempre es una cuestión de grados. Pero lo que sí creo que yo digo al revés, ¿qué hubiera pasado si este paquete que se instrumentó no hubiera existido? Ahora, bueno, pero un tema. José Ignacio, sí. A ver, hablamos bastante seguido. Yo recuerdo una charla que tuvimos hace, podría decir un par de meses atrás, en donde yo escuchaba tu posición muy optimista de que en la Argentina se iban a empezar a juntar para, entre todos los sectores, empezar a pensar cómo aflojar la carga impositiva, la carga sobre el empleador, la carga pesada de las leyes y las cargas y todo lo que había para poder tomar empleo, ¿no? Y yo la verdad que ahí me permitía decirte, la verdad no soy muy optimista, pero ¿cómo que no? Si en el gobierno tenés un sector que va exactamente para otro lado. Y vos me decías, bueno, pero no es el único sector. Y la verdad que yo creo que el tiempo me está dando la razón, porque se acaba de presentar un proyecto que extiende la posibilidad de reclamar indemnizaciones de 2 a 5 años. Eso va absolutamente en contra de la posibilidad de generar más empleo. Así es. Primero, Fernando, ratifico lo que te dije antes, porque lo siguiente, yo lo que te dije, que es indispensable un acuerdo político para poder salir de esta pandemia. Es más, lo viví en el 2002, cuando fui ministro, y en una crisis espantosa, la oposición, tanto el radicalismo como el peronismo, y el radicalismo venía de haber sido parte de un gobierno que nos llevó a la crisis, pero sin embargo, ante la crisis, se sentaron, hubo un acuerdo político y pudimos salir.
Y después cada uno siguió su camino. Esto todavía no está pasando. Y yo creo que a esto se va a tener que llegar. Ojalá sea antes que después, porque uno va a llegar o por el amor o por el espanto. Esto también te lo dije el otro día. Ahora, yo creo que se va a ir camino a eso. Con respecto al futuro, yo creo que estamos trabados, pues esta crisis trabó a todos. Yo sigo trabajando todos los días en la post-pandemia o en la post-vacuna. Y hay señales que, por supuesto, todo esto lo tapan, que es, por ejemplo, el nivel de actividad. Dejamos de caer, la industria tiene 3 meses consecutivos Pero José, de pequeños... perdón que te interrumpa, pero cuando yo digo, vos vas para un lado y de la soga te tiran para el otro lado, a eso voy. Es muy difícil. Fíjate el proyecto este del cual estoy hablando. Ese fue retirado, ¿no? Yo creo que esta parte fue retirado, pues coincido con vos, que en una coalición de gobierno vos tenés que llegar a acuerdos. Ahora también, seamos francos, vos tenés hoy, yo creo, 2 sectores en la Argentina. Los que gobiernan, los que tienen responsabilidad, que yo creo que esos van a llegar a los acuerdos. Te puedo decir los nombres de los 2 lados, ¿no? Desde Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Sergio Massa, Guado de Pedro. Y tenés sectores que no gobiernan, que parece que están en otro proyecto. Bueno, pero Cristina gobierna. Porque yo aceptaría... Pero Cristina gobierna. ¿Cómo? Cristina gobierna. Sí. Y el cristinismo Pero gobierna. Fíjate que Pero pues, por eso te nombré a Guado de Pedro y a muchos de ellos que van a tener que estar en el acuerdo. Vos fíjate que pasó desapercibido. El otro día en Olivos volvió a reunirse la cadena agroalimentaria. ¿Por qué te digo esto? Porque sin esto no hay salida, ¿eh? Y esa cadena agroalimentaria, están todos juntos, que lo tiene tanto la oposición como el oficialismo. Ahí tenés un ejemplo de donde se juntan detrás de un proyecto concreto, que en definitiva te lleva las exportaciones a 100.000 millones de dólares, en un sector que es el primero que te trae dólares sin pedirte dólares. Entonces, ese es el camino que yo trabajo todos los días. Hoy vengo de tener una reunión con todo lo que es un complejo de pequeñas y medianas empresas de la biotecnología. Todos en el banco, yo te puedo asegurar, hemos sacado una línea de crédito a 7 años, con hasta 2 años de gracia para invertir en largo plazo. Y el blanco explotó de proyectos que nos han traído. El momento es muy difícil. Digo, respecto al proyecto en sí, que estira los plazos de las indemnizaciones de 2 a 5 años, imagino al sector empresario en pánico prácticamente con esta situación. ¿Ha habido algún tipo de diálogo con la UIA sobre todo? Sí, nosotros no aceptamos. Es decir, a ver, dentro de la coalición nuestra, hay medidas que uno aprueba, medidas que desaprueba. Esta medida a mí no me parece conducente para el momento que estamos desarrollándonos. Y yo creo que el movimiento obrero ha demostrado una madurez enorme en este momento, que está acompañando. Ustedes fíjense que el salario real en los últimos 4 años viene perdiendo, tanto en poder adquisitivo como nominalmente. Y sin embargo, en una apuesta a preservar el empleo, yo veo una responsabilidad enorme por parte del movimiento obrero. Y yo creo que esto es lo que va a primar, porque la Argentina, cuando llegó a momentos extremos, parece lamentablemente, ¿no?, que hay que esperar hasta esos momentos, aparece esa cordura. Y como Argentina tiene, y esto sí me encantaría ir al piso, hablarlo, mostrarlo con cifras, posibilidades muy interesantes para la pospandemia, yo creo que ese acuerdo es indispensable. ¿Y qué va a ayudar al acuerdo? Sí. No, es esa cordura sindical. Las acciones positivas. Esa cordura sindical de la que habla, ¿aparece en gobiernos peronistas nomás? ¿Cómo lo ve? No, bueno, en el 2002, a final del 2002, cuando ya se veía venir una crisis tremenda, también actuaron igual. Y en ese gobierno de unidad nacional, donde los 2 líderes de los 2 partidos dieron esa señal de decir ahora juntos y después vemos qué hacemos, contribuyó eso, el diálogo argentino, a que todos tengamos el proyecto de salida sobre la mesa. Acá lo que está faltando es esa discusión. La gente también está agobiada. ¿Y qué escucha? Hace 4 o 5 años que no se escucha hablar de la LELIC, de la LEVAC, del fondo, de la deuda. Y nunca, cómo es la posibilidad que Argentina tiene, que además es la que hay que presentarle al fondo ahora cuando venga, ¿no?
Claro. para poder cambiar esa historia de crisis recurrentes cada 4 años. Hoy Ahora, Argentina, yo lo digo siempre, sí. José Ignacio, yo la verdad que no es que quiera ser pesimista, quiero ser realista, ¿no? No, está muy bien. A mí me gusta mucho porque sos una persona con un perfil de siempre para adelante, tirando para adelante, pero yo veo que en el centro está el presidente, le van a terminar cortando el traje por la mitad, porque lo tiran de un lado y lo tiran del otro. No sé cómo hace para aguantar. A ver, las coaliciones, en situaciones difíciles, esto le está pasando a Merkel. Miren Estados Unidos lo que está pasando. ¿Qué está Ojalá, pasando en pero España? ojalá le estuviera pasando a Alberto Fernández lo que le está pasando a Merkel y estuviésemos como Alemania, ojalá. Pero fíjense las presiones que también tienen los que quieren encerrarse, los que no quieren encerrarse. Hoy es un momento de tensión en todo el mundo. Las coaliciones, en Uruguay muchas veces le hemos tenido, Pepe Mujica con Astori no tenían coincidencias, pero sabían encontrarlas. Y yo creo que una coalición, cuando logra los acuerdos, se fortalece y se fortalece el país. Algunos van a ser fáciles, otros más difíciles. Bien. Yo peleo todos los días porque estoy convencido, no soy optimudo, soy optimista concreto, sobre cifras concretas. Argentina tiene un PBI entero de los argentinos fuera del sistema, que cuando uno pasó en el 2002, pudo poner el país en marcha, el financiamiento fue nuestro. Ahora, por supuesto, tenemos que hacer las cosas para que para un argentino, como decía Aldo Ferrer, no haya mejor lugar que invertir su dinero que en Argentina. Estamos con negocios de minería, con negocios de pesca, con negocios... Está bien, pero José, yo insisto, cuando los argentinos le dijeron traigan la plata, blanquéenla, que no va a pasar nada, pagan sus impuestos y listo, fantástico, la trajeron y los abrocharon. Entonces, ¿cómo le vas a pedir ahora que confíen? A ver, ¿saben por qué? Porque yo no creo que haya otra salida. Y porque los autos choquen, no puedo prohibir el tránsito. Es decir, porque nos equivocamos alguna vez, que verdad, en estas políticas públicas, por algo la Argentina fue un país exportador de ahorro e importador de deuda. Entonces, si entendemos la causa de eso y entendemos cómo lo removemos para que eso se reinvierta y los argentinos inviertan en la Argentina, bien. Argentina tiene salida. Porque te explico, yo entré a Estados Unidos o al norte a pedirle la plata a BlackRock o a los fondos, prefiero tener un esquema que convenza a los argentinos que inviertan en su país. Bien, bueno. ¿Es fácil? No. No, yo creo que es muy difícil, pero veremos, a lo mejor aparece ese esquema. José Ignacio de Mendiguren, gracias por la charla con La Nación Más. A ustedes, hasta luego. Chao, hasta luego. Y mientras tanto estamos esperando en Olivos que se definan las cosas.